Escuchas. Radio Intereconomía es la radio económica de referencia. Cierre de mercados con Javier García Viviani. Radio Intereconomía. Siguen en rojo después del último giro. Índices estadounidenses, caídas en S&P 500 del 0,16% en 5.666 puntos. Nasdaq, referencia 100, retrocediendo en tiempo real un 0,31% en 19.673. Dentro de ese índice Nasdaq 100 está perdiendo la acción de Apple, ahora mismo un 0,75% en 213,62. Detrás de ese giro a la baja en bolsas americanas podría estar esto que comenta la agencia Bloomberg sobre la compañía de la manzana, y es que estaría reorganizando sus cargos ejecutivos para volver a encarrilar sus esfuerzos en inteligencia artificial tras meses de retrasos. Bloomberg cita a personas familiarizadas con esta situación. Dice que algunas mejoras de inteligencia artificial en el asistente de voz Siri se van a retrasar hasta 2026. Esto ya lo había dicho Apple a principios de este mes, pero sin dar ninguna razón que justificase esos retrasos. Ahora, por lo visto, Mike Rockwell, vicepresidente a cargo del grupo de productos de visión, estará ahora a cargo del asistente virtual Siri del fabricante de los iPhones. Bloomberg desliza que el CEO Tim Cook ha perdido la confianza en la capacidad del jefe de inteligencia artificial de Apple, John Giannandrea, para ejecutar el desarrollo de productos dentro de esta industria. Apple en caídas, acompaña la acción a otros títulos tecnológicos como Broadcom, está perdiendo un 2,56%, Gilead Sciences se deja un 2,18%, Analog Devices un 2,06%, pierde Warner Bros. Discovery un 2% en 10,70 €. Son los peores valores dentro del Nasdaq 100. Y sobre Tesla pues sigue la lluvia de titulares, esta vez que no ha sido invitada, o la han invitado a no participar en el Salón Internacional del Automóvil de Vancouver en Canadá por motivos de seguridad. Cita Reuters a los organizadores de esta feria. Un Salón Internacional del Automóvil de Vancouver ha retirado a Tesla como participante en el evento de esta semana después de que el fabricante de automóviles haya tenido múltiples oportunidades de retirarse voluntariamente. Esto lo dice Eric Nicol, director ejecutivo de esta feria del automóvil. Preocupaciones sobre la seguridad pues aparecen cuando manifestantes de todo Estados Unidos siguen organizando manifestaciones contra el CEO de Tesla, Elon Musk, quien encabeza esa iniciativa del Departamento de Eficiencia Gubernamental para reducir el tamaño del gobierno federal. No es solo eso, que no va a participar en el Salón del Automóvil de Vancouver, sino que el alcalde de Toronto ha dicho que ha dejado de ofrecer incentivos financieros para los vehículos de Tesla comprados como taxis o para compartir viajes debido a la escalada de las tensiones comerciales entre Canadá y Estados Unidos. El alcalde de Toronto dice que esta decisión tiene como objetivo directamente a apuntar a Elon Musk, asesor, lo sabemos de sobra ya, ¿no?, cercano al presidente de Estados Unidos. Tesla, que sigue siendo y estando en el foco, no se separa de él. Echamos un vistazo ahora, como todos los días, a cierres de bolsas europeas, índices de referencia. Stocks 600 ha terminado con un descenso del 0,43%, es el índice de grandes valores. El Stocks 50 se ha dejado
un 0,34 entre los grandes índices nacionales. FT100 ha perdido poquito, 0,05. Alemán DAX un poco bastante más, 1,18. Caídas del 0,95 en el CAC 40. E IBEX 35 que ha despedido el jueves retrocediendo un 0,76%. Por sectores, ya vimos el débil comportamiento en fabricantes de coches. El sectorial se deja un 2,17, caídas del 1,7 en bancos, 1,07 en materias primas, más del 1% retrocede igualmente sector químico, el de servicios y bienes industriales y el de viajes y ocio. En el lado de las subidas, ganancias en utilities, en distribución de energía, 0,80, gana 0,6 minoristas y los avances del 0,92 en alimentación y bebidas. Luego han sido más moderados en servicios financieros, en sector media y en petróleo y gas. Industrias de las que forman parte valores y valores por los que nos van a poder preguntar en el consultorio de bolsa. Van a estar en un ratito con nosotros Javier Cabrera, analista de mercados, y Juan Carlos Costa, de Costaroff. 91 533 18. Actualidad, contamos a Nerea Charri. Nerea, buenas tardes de nuevo. Buenas tardes. Que Israel ha matado al jefe de las fuerzas de seguridad de Hamas. Así lo ha confirmado a través de un comunicado el ejército israelí, que además ha asegurado que el jefe de las fuerzas dirigía una unidad central encubierta dentro de Hamas. También ha especificado que dicha unidad se encarga de proteger a los altos mandos de Hamas y protegerlos tanto dentro como fuera de la franja. Donald Trump ordenará esta tarde desmantelar el Departamento de Educación de Estados Unidos. Lo hará a lo largo de una rueda de prensa que comenzará en breves momentos. El presidente estadounidense firmará un acuerdo para eliminar el Departamento de Educación y transferir el control educativo a los estados y las familias. En el decreto se incluye un apartado por el cual las actividades que reciban fondos restantes del departamento no podrán promover iniciativas de diversidad, equidad e inclusión. Kirsty Coventry, nueva presidente del COI, el Comité Olímpico Internacional. As the 10th President of the International Olympic Committee, Mrs. Kirsty Coventry. Escuchan el momento en el que la nadadora, ganadora de 7 medallas olímpicas, ha sido anunciada como presidente del COI. Se trata no solo de la primera mujer en ser elegida para el cargo, sino también de la primera persona africana. En la primera ronda de votación, Coventry se ha impuesto por mayoría absoluta al resto de candidatos. Tesla podría ahorrar $1.000 millones anuales gracias a una modernización de sus baterías. La empresa de Elon Musk plantea la introducción de una nueva batería en sus coches Cybertruck. La innovación consiste en cambiar la manera de producir uno de los componentes de la batería, los cuales se fabrican húmedos y cuyo secado requiere un proceso caro y peligroso. El ahorro total de la compañía dependerá de la escala de producción. Continúa cayendo la producción de vehículos en España. La producción ha caído en el mes de febrero un 6,8% interanual, una mejora significativa en comparación al desplome del 27% del mes de enero. Entre las principales causas están la adaptación a la entrada de nuevos vehículos electrificados, los ajustes en la cadena de producción y las caídas en los principales mercados europeos. También han caído las exportaciones. Durante febrero, la cifra de vehículos exportados ha sido un 12% inferior al mismo periodo del año anterior. Son las 6:13 de la tarde, 5:13. Si nos escuchan en la Comunidad Canaria, veíamos ese comportamiento en renta variable estadounidense. Hubo un giro a negativo a 3/4 de hora. Ahora intenta volver a girar a positivo. SP500 menos 0,03. Volatilidad también. Nasdaq 100, 0,14. Tenemos a Dow Jones Industriales manteniendo el promedio, ganancias del 0,20% en tiempo real, 42.050 puntos. Ya vimos el comportamiento de bolsas europeas, mercados del viejo continente, en los que ha dominado las caídas a signo negativo en los registros de cierre. Saludamos ya a nuestros invitados en este consultorio de bolsa, tarde de jueves, que estaremos casi 45 minutos por delante para responder todas sus consultas. Ya saben, 91 533 18
51 609 2247 16. Pueden también interactuar con nosotros en el streaming, en el canal de YouTube. Por ahí les escuchamos. Ahí también les vemos a Javier Cabrera, analista de mercados. ¿Cómo estás, Javi? Muy buenas tardes. Muy buenas, ¿qué tal? Y a la vista también Juan Carlos Costa, de Costarov. Hola, Juan Carlos. Hola, muy buenas tardes. Pues listos estáis para pasar revista a la actualidad, movimientos del mercado, donde veis fortalezas, debilidades. Primero la introducción. ¿Cómo están las cosas, Javi, con esa dinámica, velocidad en las caídas en bolsas americanas? Solo 50 días, ¿no? Nos contaban ayer desde el pico en SP500 y esa corrección técnica, menos 10%. Nerviosismo extremo con todos esos factores en contra, ¿no? Inflación, tipos de interés, aranceles, impacto en la actividad económica, la incertidumbre geopolítica. Todos estos movimientos, sobre todo en bolsa americana, se están debiendo más, obedecen más a esos factores o simplemente que el mercado necesitaba algo de respiro. Yo creo que es una mezcla de los dos. En primer lugar, veníamos de 2 años de importantes subidas con pocas caídas de lo que normalmente experimenta el mercado, y en este comienzo de año pues ha tocado empezar en negativo, y yo creo que si hubiéramos empezado el año en positivo y después hubiéramos visto las caídas, habría menos nerviosismo. En cualquier caso, también es cierto que estamos viviendo una incertidumbre alta debido a esos vaivenes que está teniendo Donald Trump en su política arancelaria y que está provocando un aumento de la desconfianza tanto empresarial como de los consumidores. Yo creo que estos dos factores son los que están pesando mucho en los mercados financieros. Ayer la bolsa americana cerrando en positivo con subidas sólidas. Hoy ha empezado bien y ya está entrando en un momento de duda dentro de la sesión. Pero bueno, yo creo que todavía es muy pronto en el año para dar ya por perdida la renta variable americana, al igual que para afirmar que la renta variable europea lo va a hacer mejor que la americana, ¿no? Todavía queda mucho año y estamos dentro de movimientos normales del mercado. Subidas ayer, tras esa decisión de la Reserva Federal, optaba el Banco Central por esperar a ver cómo se desarrolla ese shock de incertidumbre, ¿no?, que azota a la economía de Estados Unidos, y esa inminente subida de aranceles, su senda preferida, ¿no?, para fondos, se mantiene sin cambios respecto a diciembre, con 2 recortes este año, otros 2 para 2026, pero tanto previsiones de crecimiento como el balance de riesgos, previsiones de inflación en torno a ese ruido arancelario, pues subrayan algo de preocupación en el Banco Central de Estados Unidos. Y comportamiento de los mercados, pese a las caídas en los americanos, Juan Carlos, ¿crees que puede haber o se está dando un poquito de tolerancia al dolor si lo comparamos con episodios recientes también de fases de corrección en mercados de renta variable? Bueno, yo creo que dolor de momento no ha habido en el mercado. La gente no es consciente de cuando venga el dolor, cómo serán las caídas. De manera que caer el SP en torno a un 10% que ha caído, yo no lo consideraría dolor. Ahora bien, lo que sí hay que pensar es que el mercado nos sigue dando muchas pistas. ¿Y las pistas cuáles son? Es que Europa y Estados Unidos ahora mismo los movimientos no tienen nada que ver. Aquellos que preveían que cuando entrase Donald Trump Europa iba a ser muy castigada, se estarán dando cuenta que no está pasando así, que Europa de momento está manteniendo el tipo. Si uno mira lo que ha pasado los últimos 12 meses en el SP500 y mira lo que ha pasado en Europa, en el IBEX 35 en concreto, pues puede ver que el SP ha subido un 7% aproximadamente, mientras el IBEX 35 ha subido un 27%, con lo cual yo creo que no hay color. ¿Qué nos dice eso? Cuidado con el mercado americano, que es lo que yo llevo comentando estos últimos meses. Se han marcado dobles techos en la zona de 6.100, de manera que para mí el dolor empezaría a venir si cayese más de un 25%. Es decir, el SP cae 20-25%, para mí sería un movimiento normal. A partir de ahí podría venir el dolor. De manera que yo sería muy precavido, tendría mucho cuidado, como vengo comentando estos últimos meses. El mercado americano solo tendría posiciones puntuales
y de momento en Europa se puede seguir estando. ¿Por qué? Porque a pesar de haber visto algún síntoma de debilidad estas últimas semanas, estamos viendo que el mercado reacciona rápidamente. También un pero, el DAX alemán hoy ayer nos ha dejado dobles máximos. Bueno, habría que tener cuidado, pero cuidado ¿por qué? Por el tema técnico, pero también por la dependencia que se ha creado de esas 2 o 3 empresas que cotizan del sector de defensa, que han subido lo que no está escrito. Con lo cual yo creo que ahí habría que tener mucho cuidado. Juan Carlos se refiere a Rheinmetall, hoy ha caído un 3,37% y luego fabricantes de coches, Volkswagen menos 4%, BMW 3%, RWE, gigante energético que ya ha presentado resultados y previsiones, no han gustado al mercado, 3,5% de caídas. Para RWE en Europa se puede seguir estando, comenta Juan Carlos, cuidado con Estados Unidos, ese SP500 falso doble techo, 6.100, la respuesta de Juan Carlos podría valer, por ejemplo, a Juan, que nos pregunta desde Zaragoza, si se podría entrar en el SP500 a estos precios. ¿Tú qué opinas, Javi? Yo creo que sí, depende siempre del horizonte temporal. Tenemos que tener en cuenta que lo normal es que el mercado sea volátil y aunque ya haya caído un 10% desde máximo, no significa que no vayamos a volver a ver caídas. Dicho esto, si tu horizonte temporal es medio o largo plazo, los recortes de precio, las correcciones de 5 o 10% son momentos buenos para iniciar posiciones en el mercado. Depende, yo creo, sobre todo eso, ¿no? de tu horizonte temporal. Dicho esto, ya hay compañías que, si bien estaban en múltiplos bastante exigentes y se nos vienen a la cabeza esas 7 magníficas, algunas de ellas ya están en precios bastante atractivos. Alphabet está cotizando ya alrededor de 18 veces sus beneficios estimados para este año. Microsoft ya ha bajado de esas 30 veces. Meta ya está alrededor de 24 o 25 veces. Por tanto, vemos algunas de las mejores empresas del mundo a múltiplos ya mucho más razonables y entendibles para el valor de esas compañías. Por otro lado, sí que tenemos empresas como podría ser Tesla o Nvidia incluso, que cotizan todavía a múltiplos altos, pero estamos hablando de un índice que recoge la evolución de muchas compañías, así que en ese sentido estamos más diversificados. Luego tenemos tecnología. Vamos a empezar con bancos y con empresas de armamento. Juan Carlos, te tocan las entidades financieras. Juan de Zaragoza era el que preguntaba por índice, por SP500. Otro Juan, en este caso, desde Burgos. Dice, si después de las caídas en el sector bancario, por ejemplo, las de hoy y las del sector defensa, que luego lo coge Javi, ¿qué os parecería entrar, por un lado, en Banco Santander, Juan Carlos, o en Rheinmetall, la empresa alemana de armamento, u otras empresas de dichos sectores que os gusten? Para Juan de Burgos, ¿cómo operamos con los bancos ante jornadas como las de hoy? Juan Carlos. Vamos a ver, los bancos han subido lo que no está escrito estos últimos meses. En pantalla tenemos Banco Santander, tanto BBVA como Bankinter, como el mismo Santander, aunque este estaría algo más flojo, habrían alcanzado nuevos máximos históricos. Si miramos el Banco Santander, yo de momento no lo tocaría. ¿Por qué? Porque los soportes inmediatos importantes que nos podríamos encontrar estarían en torno a 5 euros. Es decir, si este oyente no va a estar acostumbrado a, si bien una caída más importante que pueda venir, no sé, un 5,30, 5,40 o incluso 5 euros, evidentemente desde 6,40 le diría que yo no lo tocaría. Ahora, si quiere operar en muy corto plazo y él piensa que ha caído mucho, que para mí, ya digo, para mí no han caído nada. O sea, mucho es empezar a caer más de un 25%. Si quiere, ya digo, operar en el corto plazo, si quiere entrar en el Banco Santander, que lo haga con un stop loss que estaría por debajo de los 6 euros. En principio, antes no lo tocaría. Le digo, la subida del Banco Santander y del resto de bancos en España ha sido espectacular. Comentar también un dato sobre el BBVA. En estos momentos nadie habla de la lira turca. La lira turca ayer se volvió a despeñar.
Y de hoy manera ha que tenido cuidado. que intervenir el Banco Central turco, subiendo tipos del Claro, 45 al eso no son 46 buenas noticias. para frenar Eso no sangría. son buenas noticias. Mm, Si encima BBVA está en proceso mm, de OPA con el Santander, mientras dure el proceso, pues eso, va a mantener, pero mm, como pierde el hilo de plata que tiene, el mm, BBVA también puede caer 20-30% y no pasar absolutamente nada, seguir estando bien. mm. Y sobre Rain Metal, Rheinmetall para Javi, para vale, Javi eso. Para ti era bancos, ¿no? Si aprovechar cualquier perfecto. corrección en estos sectores que se están comportando bien, ¿no? Bancos nos has dicho tu opinión y con las compañías de defensa, armamento, eso, comentaba Juan de Burgos, Javi, si habría que aprovechar cualquier entrada para entrar, si estos revolcones que estamos viendo son motivos de preocupación, si se está viendo más especulación que fundamentales, si se está operando más por oportunidad que por convicción. ¿Qué te parecen Rheinmetall y compañía? Bueno, por centrarnos primero en Rheinmetall, eh, yo creo que bueno, es una de las principales compañías que se va a beneficiar de esos aumentos del gasto en defensa en toda Europa. Recordemos que si bien en ayudas directas son unos 150.000 millones de euros, también se van a desbloquear unos 650.000 millones de euros que no van a computar para los límites de déficit, deuda, etcétera, ¿no? Que desde luego es un impulso importante. Y además, recordemos que Alemania parece que va a ser el país que va a liderar este impulso, por lo tanto Rheinmetall será una de las principales beneficiarias. A nivel precio, es cierto que venimos de 2 sesiones de bastantes dudas, hoy ha caído intensamente, de hecho ha cerrado bastante mejor de lo que ha llegado a caer a lo largo de la jornada y que ha estado incluso a punto de perder esa media móvil de 15 días, ¿no? Es cierto que ha estado en una zona de sobrecompra que parece que ya está corrigiendo y también es un gráfico parecido al de Indra, ¿no? Es cierto que Indra sí que ha corregido hoy, pero que llevaba un par de días que lo estaba haciendo bastante mejor que el sector, que normalmente es raro cuando se mueve en tromba, y yo me fijaría incluso en el mismo gráfico de Indra alrededor del año pasado, ¿vale? El año pasado también empezó el año muy bien porque ya se estaba hablando de de ese potencial aumento del gasto en defensa en Europa, aunque todavía no había cifras, pero ya se estaba sobre la mesa. Tuvo un impulso muy fuerte, su sector de segmento de defensa lo estaba haciendo muy bien, y después vinieron las correcciones porque hubo una cifra de beneficios, de crecimientos en sus resultados que no convencieron demasiado. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque estas subidas hay que mirarlas también en contexto. Estas subidas han sido verticales, más incluso que las del año pasado, porque ya hay cifras concretas, pero eso no significa que no vayamos a ver correcciones en una tendencia alcista, ¿no? En las próximas jornadas o incluso a lo largo del año. Pero en general el sector europeo se va a beneficiar de manera muy importante de ese aumento del gasto en el sector. Y además estamos hablando de empresas que suelen cooperar en proyectos conjuntos, es decir, no solo una se va a llevar todas esas ayudas, ¿no? En el caso de Indra, por ejemplo, no solo en España, sino también en Europa. Así que, en principio, somos bastante positivos en el sector y de momento pensamos que los múltiplos siguen teniendo sentido. Oye, y por zonas, nos gusta la cuestión que nos hace Juan Antonio en el YouTube. A ver si os damos o nos da Juan Antonio los 4 mercados, 4 zonas geográficas principales. Estados Unidos, Europa, China y Japón son las que selecciona. Para los próximos 4 meses, ¿cómo las ordenaríais de mejor a peor? Juan Carlos, Estados Unidos, Europa, Japón. Japón se ha metido ahora a Warren Buffett, ¿no? Estaba mirando por allí. O China, con el despertar que estamos viendo recientemente en el gigante asiático. Del 1 al 4. Primero, Pues de mejor a peor, yo primero China, después Europa, después Japón y por último Estados Unidos. ¿y tú, Javi? O sea, China la Hmm, primera. Sí. Ujú, Bueno, a 4 meses es un poco tirar una moneda al aire, sí. pero bueno, yo diría que los precios en los que estamos, creo que Estados Unidos puede conseguir un rebote importante en los próximos meses, la pondría la primera. Europa
la pondría en la segunda, no porque espere una gran subida de los precios en los que está, sino porque tampoco tenemos que vivir una profunda corrección. O incluso lo pondría a la par con Japón, y pondría a China la última porque venimos también de subidas muy importantes que se han basado en, sobre todo, nuevos anuncios de innovaciones tecnológicas que normalmente suelen venir acompañados también de caídas profundas, porque las subidas verticales suelen venir acompañadas de esto, y todavía falta algo de fundamento. Es cierto que alguna compañía ha presentado buenos resultados, pero creo que todavía falta algo de fundamento. Thierry, escuchamos mientras señales horarias de las 6:30 de la tarde, 5:30. Con IAG, Juan Carlos, ¿la esperamos a 3 euros o vamos a por otra cosa? Luego dice, a ver, valores en Europa o en España. IAG. Bueno, yo creo que ha llegado a un momento clave. Yo creo que si hace 3 es porque puede llegar más abajo, 2,5. Es decir, para mí, si IAG pierde esa zona de bajos que ha hecho estos días atrás, 3,25, no solo parará en 3, sino que irá hasta el 2,5. Y aquí se puede ver un poco lo que he comentado al principio. El tema del 25%, cuando un índice llega a altos y retrocede un 25%, es normal. Si empieza a bajar más de ese 25%, preocúpese. IAG, si vemos que llegó a la zona de 4,40 y ha llegado a caer a 3,25 aproximadamente, podemos ver que la caída ha sido del 25%. Con lo cual yo en 3 no compraría. O compraría en torno a 3,30 con un stop loss por debajo de 3,20, o ya me esperaría la zona de 2,50, sin prisa. Y luego esperamos en la pizarra comentarios a vuestros sobre valores bien europeos o españoles, que estaba interesado Thierry. Ramón, lo está Javi en el perfil de empresas españolas que se podrían ver beneficiadas de la reconstrucción de Ucrania. ¿A cuáles podríamos seleccionar con esa condición, ese requisito? Pues una de ellas, igual, ¿no? Es complicado a priori predecir qué empresas van a ser las más beneficiadas, pero sí que es cierto que por la lógica que le puede seguir ArcelorMittal puede ser una de ellas, ¿no? Y alguna constructora también se nos viene a la cabeza. En este caso se debe a que ArcelorMittal es una compañía intensiva en capital, y sobre todo también en electricidad, ¿no? En energía. Una posible paz en Ucrania traería consigo una reducción de los precios de la energía. En ese sentido se podría beneficiar bastante. Concretamente, ya hablando de la reconstrucción, probablemente pues se demanden materias primas, como por ejemplo el acero, que si bien no está en mínimos históricos, está en niveles relativamente bajos, o relativamente más bajos de lo que le convendría a la industria, porque hay inventarios altos. Esto podría ayudar a limpiar el sector de inventarios excesivos y reactivar de nuevo a la industria. Y además, pues de manera directa, ArcelorMittal, que es una de las operadoras más grandes, si no la más grande, de metal en el mundo, de acero en el mundo, pues podría evidentemente beneficiarse de ese aumento de la demanda en Ucrania. De hecho, es complicado poner los puntos concretos, pero algunas de estas subidas que vemos tan intensas de este principio de año, febrero y principios de marzo, casi el mismo día, se debe principalmente a ese aumento de expectativas de que finalmente se firmaba la paz en Ucrania, ¿no? Después se va relajando porque no es algo que se pueda dar por hecho, pero en principio es lo que vemos en el precio. Aceleras, ¿no? Industriales en general expuestas a la reconstrucción de Ucrania, también el sector infraestructuras y sectores, ¿no? También expuestos al tema de aranceles. Unión Europea, por cierto, esta mañana decidía, ya lo hemos comentado, retrasar sus primeras medidas contra Estados Unidos en respuesta a aranceles sobre acero y aluminio hasta mediados de abril. Quieren reestudiar, ¿no?, qué bienes se incluirán y ofrecer unas semanas más para las negociaciones. Reaccionaban también en la Casa Blanca
El secretario de prensa de Donald Trump diciendo que la suspensión, por ejemplo, o el aplazamiento de la entrada en vigor del arancel del 50% al bourbon estadounidense es tomar en serio a Donald Trump. Seguimos en mercado español. Antes de hacer una pausa, nota de voz que escuchamos. A ver, Juan Carlos, para ti. Buenas tardes, mi pregunta para el señor analista. Estaba pensando poder entrar en la compañía Inditex. Me gustaría que me dijeran, si es posible, si al cierre, el precio del cierre de hoy es un buen punto de entrar o si ven que puede haber todavía otra corrección y mejor esperar. Pues si me podían analizar, si darme un punto de entrada y qué recorrido la ve. Muchísimas gracias. Gracias a la oyente. El precio de cierre, Juan Carlos, de Inditex ha sido 46,85. Dudas que nos vienen dejando también analistas sobre el sector consumo, pero Inditex estos últimos días pues traccionando mejor que en fechas más recientes, sobre todo lo que vino después de resultados. ¿Cómo la ves? ¿La aprovechamos? Bueno, pues hablando para el corto plazo, que llega un pelín tarde. El día de resultados fue clave. Ahí con la caída espectacular. Además, estuvimos hablando aquí en Intereconomía el día de antes, que lo que ha pasado siempre en Inditex es que cuando ha publicado resultados normalmente se produce una caída importante. Antes era más, ahora más controlada. De manera que, claro, el stop ahora mismo estaría por debajo de 44,5. Está teniendo una recuperación al gap que dejó la zona 48,5, 48, 48,5, y desde ahí yo creo que volverá a caer. Con lo cual yo creo que lleva un pelín tarde. Hoy, día de hoy en cierre, 46,85 no compraría. Si volviese a caer sobre 45, 44,80, compraría con carácter solo cortoplacista y siempre con un stop loss por debajo de los 44 euros, esperándola ya por debajo si cayese hasta los 40. Eso con Inditex y esos 46,85 que ha cerrado. Hacemos una pausa. Javi, volvemos luego contigo ya a valores internacionales. Vistazo echaremos. A ver, que tenemos a las petroleras americanas, a Chevron y a ExxonMobil. Parece que van formando un pequeño suelo para repuntar. Pregunta Javier, y luego contigo, Juan Carlos, un audio tenemos para ti de empresa de lujo, la francesa Kering. Enseguida volvemos. Hasta ahora. Ahora mismo en bolsas americanas, primero lectura de índices en rojo, SP500 a 0,23, a 0,4, próximas a ese porcentaje en las caídas. En Nasdaq, Dow Jones 0,02 de caídas en 41.957 puntos en el promedio. Mejores valores del día tenemos a United Health, aseguradora de salud, a Goldman Sachs, a Nvidia, Home Depot y petrolera como Chevron. Está ganando 0,22% en 164,27. Con las dos petroleras americanas protagonistas de la próxima consulta. Javier, buenas tardes. ¿Qué opinión les merece una entrada en Chevron, CVX, es el ticker, o Exxon, XOM, ahora que parece que van formando un pequeño suelo para repuntar? Muchas gracias. Para tu tocayo, ¿qué le decimos con las petroleras americanas? Bueno, en el caso de Exxon, vemos que viene de una tendencia lateral desde finales del año pasado, que ha superado la zona de resistencia de los $112, además con bastante fuerza, ¿no? Porque su ADX ha empezado a coger bastante impulso, todavía está por debajo de una zona que podríamos decir de fuerte tendencia, pero parece que está cogiendo algo de fuerza, ¿no? Yo creo que los próximos niveles pues podríamos ver los $122. Aquí hay que tener en cuenta que el sector está algo volátil, no solo por los conflictos geopolíticos, que parece que ya no están impactando tanto en el precio. Ya sabemos que con respecto va pasando el tiempo, pues la sensibilidad a ese tipo de conflictos suele ser menor, pero sí que es cierto que la OPEP Plus va a aumentar ya la producción. Estados Unidos tiene perspectivas de aumentar también la producción, no demasiado, al menos en el corto plazo, porque no es una variable que puedas aumentar tan fácilmente, pero las perspectivas en medio y largo plazo quizás no son tan buenas, ¿no? En el corto plazo sí que es cierto que podríamos ver repuntes de petróleo y por tanto de este tipo de compañías por
por temas geopolíticos o simplemente anuncios de la OPEP, pero en principio en 2025 parece que vamos a ver un superávit de producción, ¿no? Yo creo que eso es lo que viene descontando la acción desde hace tiempo, ¿no? Sobre todo desde el último trimestre de 2024. Y en el caso de Chevron, pues posiblemente veamos una estructura similar, ¿no? Algo más volátil, de hecho podríamos decir que más o menos en estas fechas pues sufrió una caída, ¿no? Un poco más atrasada que en lugar de Exxon, pero igualmente pues también estamos viendo un movimiento bastante lateral. Ya sabemos, los movimientos laterales, si siguen dentro de ese canal, pueden ser muy buenos. Si se mueven de esos canales, pues depende de la apuesta que hagamos, ¿no? Si es largo o corto. En este caso estamos arriba del canal y el próximo nivel pues ya lo veríamos en los $166 por acción. Seguimos, a ver, con esta cruzamos el charco de nuevo, miramos a Europa y a empresas de lujo. Escuchamos, nota de voz. Juan Carlos, es para ti. Hola, un saludo para Intereconomía Radio. A ver, mira, mi pregunta es para Kostarov, a ver qué piensa él de Kering, de la firma francesa, ¿vale? Porque me gustaría tomar posiciones ahora sobre 200, ¿vale? Y eso, la tendencia que tiene es muy bajista, pero es que, no sé, por fundamentales veo un valor bastante importante que, no sé, tendría que esos precios y los veo de derribo. Entonces, es para decirle que me gustaría tomar posiciones y ver qué opina él, ¿vale? Pues nada, simplemente eso. Un saludo a todos, ¿vale? Un saludo de vuelta. Si los fundamentales lo permiten, Juan Carlos, marcha del negocio pese al entorno económico y el gráfico lo subraya, ¿operarías para bien con la empresa francesa de lujo, con Kering? Bueno, lo bueno que tiene Kering es que ha caído justo a la zona de mínimos que estuvo ya en noviembre del año pasado, por lo cual estaría, si miramos el corto plazo, una zona importante que no sabemos si va a marcar doble mínimo o no. De manera que si quiere intentar una compra y no quiere sufrir, que le meta un stop por debajo de 200. Si se fía de los fundamentales, pues que compre ya y que aguante posición. Y le digo lo del stop porque, claro, el tema de las empresas de lujos, ya sabemos lo que está pasando, están cayendo mucho, pero es que si vemos el semanal de Kering, podemos ver que un chollo para mí Kering sería si bajase a la zona de 150 o incluso 100 euros. ¿Va a bajar ahí? No lo sé. Por eso le digo que si se fía de los fundamentales, que se arriesgue sin stop. Pero si no se fía de los fundamentales y ve curvas, que le aplique el stop loss y que la espere más abajo. Y a partir de 150, si cae ahí sí que compre, y si cae a 100, que compre más. Venga, ahora cambiamos. Ahora a Javier Cabrera le toca valor estadounidense. Álvaro, quería preguntar al analista sobre una entrada, cita varios valores, a ver si luego Wolters Kluwer, Ares Management nos da tiempo, pero a ver tu respuesta sobre Walmart, gigante de la distribución. Fue de las primeras, ¿no?, en advertir de erosión económica. ¿Está aprovechable Walmart en los fundamentales y en el gráfico, Javi? Sí, no, precisamente iba a apuntar ahí que al final Walmart pues es una de las compañías que más sensibilidad tiene al consumo estadounidense, pero que también tiene más visibilidad sobre ese consumo, ¿no? De hecho, pues bueno, ahí vemos las caídas que está pues en precios de principios más o menos, ¿no? De principios del último trimestre del año pasado, una caída bastante seria. Yo miraría si está ya en zona de sobreventa, ¿no? Que pues en esa zona está, ¿no? Ligeramente, pero bueno, pues vemos que en las últimas sesiones ya hay algo más de dudas, ¿no? También con algo de recuperación del mercado americano. Parece que en el corto plazo podemos seguir viendo caídas, ¿no? Porque si bien está en estos niveles algo más estable, lo cierto es que la confianza del consumidor pues todavía no parece que se haya recuperado. De hecho, ahora estamos entrando en esa parte de aumento de la desconfianza y ahora mismo el mercado se mueve por indicadores, aunque realmente no tengamos ya unos datos objetivos de cómo se ha comportado la economía americana.
al menos datos relevantes a nivel más generalizado, que no en sectores concretos, pues son encuestas de confianza, que las encuestas de confianza hay que tomarlas con bastante precaución. Dicho esto, creo que es un valor que sí que habría que tener cuidado, porque también ya estaban cotizando a múltiplos bastante exigentes este tipo de empresas, así que en ese sentido, pues yo esperaría algo más de datos, no solo macroeconómicos, sino más bien de la compañía para entrar en ella. Y Santiago, ¿qué le parece? A ver a Juan Carlos, Siemens, compañía, su precio al que hemos visto también traccionar muy bien. No es Siemens Energy, es la matriz, Juan Carlos, aunque ya muy extendido, ¿no? El grupo 234,95, ya ha perdido 0,89. Siemens. Bueno, si el oyente puede ver el gráfico, yo creo que resume lo que le voy a decir. Máximos históricos, teóricamente está técnicamente bien. En pantalla gráfico diario, esa parte de arriba, los máximos históricos corresponden a un gran canal que lleva, donde la parte baja son 135, 100 euros por debajo de la zona actual, con lo cual no lo tocaría. Tiene referencias intermedias medias en alcista en 205, 209, pero lo que le quiero enseñar es el gráfico semanal para que vea de dónde viene ese canal que yo tengo descrito. Desde el COVID, desde el 2020, que llegó a caer a 50 y de 50 subía a 250. Con lo cual, evidentemente, no compraría ni harto de vino. Más títulos, a ver. Aquí tenemos unos cuantos. Mira, Walmart, precisamente otro oyente que las tiene a 80. No sé si alguno de estos te suena, exceptuando Big Bear, que lo hemos tratado mucho y nos siguen preguntando los oyentes. Te puedo dar el ticker si los vamos buscando, Javi. Gossamer, ¿te suena el título? No, la verdad es que no. Gossamer, lo meto por aquí. A mí sí, ha sido uno de los recomendados últimamente. ¿Tú lo tienes? Sí. Venga, pues Juan Carlos, échale un vistazo y a ver, era Gossamer, claro, no sé, Recordati, no sé si también Juan Carlos lo tienes bajo el radar. Venga, pues Gossamer, mercado Nasdaq, GOSS, debe ser bio, ¿no? Biotecnológica, biofarmacéutica. Una vía pequeña que la sacamos en la pizarra yo creo que hace un par de semanas. La zona de 1.15, 1.20, está en 1.35. Yo creo que sí. La tiene a dólar 20 centavos. Dólar 20. Yo mantendría posición, ojo, con vistas a los próximos meses, porque dará resultado de fase 3 para octubre, septiembre-octubre. Con lo cual, gráficamente sigue desarrollando una banderita ahora, un movimiento lateral amplio en estos últimos meses, y para que tenga un salto por encima de 1.60, 1.70. A partir de ahí, objetivos 3, 5 y posibles 9. Por abajo, si no quiere arriesgar absolutamente nada, que trabaje con un stop loss por debajo de 1.10, porque es de los valores, es biotecnológico, depende de una fase 3, que salga bien o salga mal. Si sale bien, triunfamos, nos vamos a 5, 9. Si sale mal, nos vamos a 0,40. Yo en principio pienso que los resultados que van saliendo están siendo favorables. Y ya lo comentaron, el CEO lo comentó la semana pasada. Además, uno de los CEOs viene de Merck, viene de una de las grandes, que además estuvo haciendo también un estudio sobre la hipertensión arterial pulmonar, que es lo que está estudiando en estos momentos. Si sale bien, el medicamento ese es una bomba. Sí. Yo no sé si mira, creo la teníamos que bien, pero igual me equivoco. Que la teníamos en pizarra, así que la pusiste el 11 de marzo, que estuviste en el consultorio, me apunta con Gema, que ahí también hablaste de Aston Martin. Igual que el oyente, a 1.20 y sin stop, arriesgando, pero con poca cosa. Airbus, fabricante aeronáutico, hay por aquí fortaleza, Javi, y enseguida la pizarra. Airbus. Bueno, Airbus... no sé en qué bolsa quiere que lo mire, pero bueno. La española. Más representativa la parisina, cogemos.
La que me Airbus. digáis. Venga, pues la francesa, sí. Venga. Bueno, a ver, Airbus, recordemos que está en esa competencia con Boeing, que si bien lo está haciendo bastante mejor que Boeing, ¿no? Si pusiéramos un gráfico comparativo, se debe principalmente porque Boeing está teniendo muchos problemas de producción, sobre todo relacionados con la seguridad, ¿no? De hecho, hace unos días ya dijo que sí que parecía que estaba de nuevo despegando la producción, el CEO estaba bastante positivo y las acciones de Boeing repuntaron. En ese sentido, Airbus está ganando algo de cuota de mercado, pero a ser un mercado tan oligopolístico, hay muchas compañías que van a mantener pedidos a Boeing. Es raro que canceles un pedido de Boeing para irte a Airbus, ¿no? En ese sentido, pues las dinámicas son algo más lentas. En cualquier caso, parece que estamos ya en un movimiento algo lateral, después de subidas muy importantes, ¿no? Sobre todo beneficiándose el año pasado del mal comportamiento de Boeing, pues todo lo mal que lo hizo Boeing lo hizo bien Airbus. Yo creo que el sector se sigue beneficiando de la brutal escasez de aviones que hay, sobre todo pues otro de los desequilibrios que creó la pandemia y que todavía no se han corregido, sobre todo porque también hay cuellos de botella dentro del proceso de producción de aviones, pero parece que en los próximos años todo va a seguir igual. Es cierto que ahora en el corto plazo pues hay algo más de incertidumbre. Estas caídas también las podemos achacar a las mismas del sector turístico que veíamos sobre todo la semana pasada, pero a medio largo plazo la tendencia posiblemente sea muy buena, ¿no? Y además Airbus fundamentalmente me gusta algo más, sobre todo porque operativamente está mejor gestionada y la directiva de Boeing no me convence demasiado. Y a nivel técnico, pues bueno, si bien es cierto que está perdiendo o ha perdido la media móvil de 15 días, todavía sigue por encima de la de 30, y es cierto que en el corto plazo podemos ver un movimiento lateral, eso sí, así que dependería un poco de las perspectivas que tenga de horizonte temporal. Fabricantes aeronáuticos, esta mañana hablábamos de ellos. Air India estaría en conversaciones, ¿no?, para adquirir docenas de nuevos aviones de fuselaje ancho. Ahí tocaría el Airbus, el 350, también a Boeing 777. Comentaba esta mañana la agencia Reuters. Negocio para los fabricantes aeronáuticos. A ver qué negocio podemos hacer con vuestras ideas. La pizarra. La pizarra. Juan Carlos. Bueno, un valor que puede ser una bomba, yo no sé si va a salir bien o no, es AS Isótopes. Las letras son A de Antonio, S de Sevilla, P de Pamplona, I de Italia, y es verdad que tiene su peligro. ¿Por qué? Porque, ojo, un 35% del capital de esta empresa está vendida en corto, es decir, hay una bestialidad de fondos que están apostando porque esto se va a caer. Yo no sé si se va a caer o no. Creo que los fundamentales merecen la pena darle margen. ¿Por qué? Porque además el consejo también está muy comprado. Dicho eso, está en $4.30, cotiza en la bolsa de Nueva York. Yo intentaría comprar en una cesión a esa directriz alcista en torno a los $4, porque cualquier compra, el stop sería riguroso por debajo de 3.60. Es decir, compre ahora en 4.30, compre en 3.90. Yo lo que sí le haría en este valor sería un stop loss por debajo de 3.60. Porque si pierde ese nivel, seguramente la van a atacar como si no hubiese un día de mañana. Y por arriba, bueno, pues sería doblar mínimo, ir a 9 y quién sabe, pues sería de las que puede ir a 20, 30, 40 o donde quiera dentro del sector que está, que es un sector que puede tener futuro. Claro que este será todo tema nuclear, porque nos pone aquí la pestaña compañías relacionadas, las Nano Nuclear Energy, Centrus o Lightbridge, ASP Isótopos, matrícula en mercado Nasdaq, ASPI, ASPI. Y la idea, Javi Cabrera, la tuya. Yo voy a una compañía mucho más clásica, Nike, que de hecho al cierre del mercado noche. De hoy presenta resultados. Y si bien la compañía pues lleva una tendencia muy mala, no solo en el corto plazo, ¿no? Pues desde máximos pues está cayendo muchísimo, ¿no? Desde 2021, creo que lo hemos comentado alguna vez, ¿no? Falta de innovación
acumulada de varios años, se ha mezclado con una debilidad importante del sector consumo textil, no solo lujo, sino también generalista, y orientado sobre todo tanto en China como en Estados Unidos, que poco se habla de ello, ¿no? Y es antes de los miedos que estamos viendo ya en el mercado. El año pasado ya lo veíamos. Adidas lo ha estado haciendo algo mejor porque el año anterior, 2023 y 2022, habían sido muy malos, ¿no? Con alguna campaña que le salió regular. Dicho esto, la compañía ya está haciendo cambios importantes, su CEO también ha cambiado y ya está evolucionando a un sistema de ventas, digamos, no solo orientado a la venta directa, que se habían concentrado demasiado en eso, sino volviendo a las relaciones con proveedores, que pensamos que es fundamental. Corto plazo, algo más de incertidumbre, vemos aquí ese movimiento lateral con poca fuerza para romper soportes y sobre todo resistencias, pero medio plazo somos bastante positivos y seguimos pensando que la imagen de marca de Nike es muy potente, las encuestas a consumidores lo demuestran y es posible que sea una de esas oportunidades que veamos a precios muy atractivos y que con los años pues lo añoremos. Pues atentos a los resultados de Nike agendados para conocerlos. Tras el cierre de bolsas americanas iremos viendo la reacción en After Hours. Javier Cabrera, analista de mercados, Juan Carlos Costa de Costarov, un abrazo grande a los dos. Hasta la próxima. Un abrazo. Un saludo. Gracias. Adiós. Nike ahora mismo en 72,40 centavos, pierde un 0,79, fabricante de material deportivo en Capilla. Esta noche conoceremos resultados, también los de FedEx. Esta gana un 0,10%, no llega, poquito movimiento, 247,29, lleva subiendo 5 sesiones consecutivas. Conoceremos números del gigante de la paquetería correspondientes a su tercer trimestre. Ojito también a lo que dice de impacto potencial de aranceles, cada vez más el mercado preocupado por ese riesgo a la baja para consumidores y toda la actividad empresarial. Mañana volvemos con más cosas, será viernes. Adiós.